nos vean, porque ya saben que aquí en la revista sociocultural verdaderamente poblana de Chile, de mole y de manteca, pues se difiere nuestro programa en las diferentes redes. Y comenzamos. El día de hoy tenemos una entrevista que Dolia nos va a dar los pormenores. Esta entrevista ha sido maravillosa porque atrapar a Masai en Puebla es dificilísimo, es el mejor trotamundos. Y como decimos en cada programa, si de repente ves como que se me va el avión, es natural, ¿eh? No estoy actuando. No me saco de onda. Me quedo así. Luego se pega, ¿eh? Luego se pega. Entonces, le pedimos, no sabemos cuál es tu trayectoria, pero como es una plática, pues va saliendo tu trayectoria. Y al principio quisiera que nos dijeras, y que les dijeras a las personas que están aquí viéndonos, ¿quién es Masai? ¿Quién es Masai? Bueno, Masai es una persona común y corriente, nacida en la ciudad de Puebla, que dedicó su vida, después de haber descubierto la música, al arte. Llevo hace un tiempo ya dedicado a esto. Puede decirse que ya más de 20 años. Siempre a Masai le gustó mucho tuvo mucha sensibilidad para el arte, pero digamos que en el momento que aparece la música, hay como un antes y un después, como un parangón. Perfecto, y bueno, me interesa muchísimo que nos hables de tus orígenes. Aunque eres poblano, pues, ¿qué pasa con tus orígenes? Bueno, mi padre es argentino, él llegó acá a fines de los 70s a México, y a Puebla habrá llegado en el 79, 80. Por otro lado, mi madre era haitiana, ella en paz descanse, ya falleció en el 2001, y ella llegó a Puebla también más o menos por el año 80. Se conocen acá y bueno, acá estamos, el producto de esa. Bueno, Dolia. No, vas. El hecho de tener estas dos raíces y que tú tengas una propia, porque es eso, te da identidad a ti personal, pero te da esta historia que es amplísima, ¿no? O sea, incluso hasta cambia, pues, la historia de ellos cuando llegan acá, por alguna razón, ellos no están en su tierra. Vienen para acá, claro. Y eso tiene que ver mucho con cómo te educan, cómo te forman. Totalmente. ¿Qué te acuerdas de lo que te dijeron ellos, el hecho de por qué estuvieron aquí? Bueno, creo que ambos coinciden en ciertas cosas, si bien son distintas las razones y las causas, pero hay una cierta cercanía, ¿no? Primero, un exilio forzado por parte de ambos. Bueno, me imagino que mucha gente sabrá de la dictadura argentina, no sé si ustedes saben acerca de ella. Sí. Y bueno, producto de esa dictadura en los años 70 es que mi padre salió huyendo. Por otro lado, otra dictadura en Haití obliga a toda mi familia a salir de Haití. Que ellos, bueno, dan vueltas por muchas partes del mundo, se van a Estados Unidos, después se van a Europa, terminan en África. Por azares del destino, mi madre se termina peleando con mi abuelo y termina huyendo de África hacia Estados Unidos de vuelta, ya adolescente, y estudia ahí, quiere estudiar pero no puede, es muy caro, entonces se mueve a Canadá, empieza a estudiar pero también se le hace muy caro, entonces termina contactándose con haitianos que están en el DF y viene para México. Ya en México, otra cosa que los une tiene que ver con la Universidad de Puebla, que en esas épocas era una universidad bastante progresista. Sí. Y además acogía mucho a todos los exiliados, no importa de dónde fueran. Claro. Entonces, de hecho, llegó mucho brasilero, mucho chileno, mucho argentino, mucho uruguayo, también mucho haitiano. Sí, era la contraparte, porque, bueno, la cuestión de sui generis es que mientras a nivel mundial la revolución
ideológica de jóvenes, estaba hacia la izquierda y empezaba, aquí estaba el semillero y estaba la de los jóvenes, pro vida, ¿no? O sea, lo que se formó después el Yunque, ¿verdad? Totalmente. Entonces es una ciudad muy extraña, siempre ha sido una ciudad muy extraña porque precisamente es una ciudad de paso, ¿no? Se puede aceptar turistas, hay turistas, pero porque van a Veracruz o van a Oaxaca o de allá van al DF. Entonces no es realmente una ciudad que vengan y que digan, "Ay, vamos a Puebla", no, es de paso. Entonces es curioso como dos personas que salen de sus culturas originales se quedan en una ciudad que es de paso. Claro, ¿no? Claro. Y quedas tú. Y bueno, ya estás acá. ¿Aquí estudiaste toda tu primaria y secundaria? Aquí estudié jardín, digamos, primaria, secundaria, prepa. Empecé la universidad incluso acá, en la Universidad de Puebla. ¿En qué carrera? Física. Estudié física 2 años y medio. Pero bueno, ya en esas épocas ya había descubierto la música. En la prepa, fines de la prepa, descubrí la música. Y ya no, ya puedo. Y como que me empezaba a comer la cabeza. ¿Cómo fue eso? Fue por error, fue por azar. No es que yo elegí la música, yo siempre digo que la música me eligió a mí. Sí. En la prepa tenía una compañera que tocaba el saxofón. No sé si era obligada por los padres, pero muchas ganas ella no tenía de ir a las clases y todo. Entonces llevaba el saxofón a la prepa y lo dejaba ahí tirado todo el día. ¿Se llamaba Elisa? No. No, se llama Karina, se llama. Bueno, el caso es que un día, pues por curiosidad, así varios chavos, así vimos el cajón, dijimos, a ver, pues, ¿qué es esto? Y le preguntamos, oye, ¿podemos usar esto? Sí, pues, la abrimos, empezamos a jugar con este instrumento. Y yo cuando lo toqué fue como, wow, un sonido horrible, ¿no? Terrible. Pero me enamoré del instrumento. Entonces, a partir de ahí, todos los días que ella traía la caja, yo me la llevaba. Porque a ella no le gustaba nunca. Entonces, oye, tú te tomas, sí, llévatela. Y me iba al fondo de la escuela. Yo en ese momento estaba en la prepa Emiliano Zapata, ahí en el centro. Y me iba al fondo, y me ponía a tocar. Estuve tocando como 3 meses. Me acuerdo. Empezar a reconocer sonido. Totalmente. Todo eso. Totalmente. Y me acuerdo mucho una escena que es, tenía un compañero que había sido compañero mío en el jardín y que volvió a ser compañero mío en la prepa. Y cuya madre fue profesora nuestra de música. Y esta mujer aparecía de vez en cuando en la prepa para ver a su hijo o para ver amigos, porque también pues, ella es docente universitaria. Entonces tenía muchos conocidos ahí en la prepa, ¿no? Permíteme tantear. Sí. Hola, Dayana. Nos están viendo. Bueno, perdón. Bueno, perdón que te interrumpí, entonces vamos a aprovechar para identificar a todos los que nos están viendo. Ok. Ya hay valores. Ay, sí. No. Alfredo, Juan Ramón, Dayana, Irene, y bueno, hasta ahorita son los... Mira, fíjate que curiosamente que en TikTok hay 2 maneras de que nos están viendo. Por un lado nos están viendo fuera de la sala, y los que se animan a estar aquí sentados aquí con nosotros, que son ellos, ¿no? Y quedan corazoncitos. Ah, sí, nos están dando corazoncitos. Gracias, Dayana, te lo agradecemos mucho. Entonces, perdón. No te preocupes. Bueno, el caso es que llega esta mujer, que a mí me quería muchísimo, casi como un hijo, y me dice, ¡ay, qué lindo que estás tocando el saxofón! Ya, dedícate a la música, y impresión, todo el tiempo, ¿no? Y resulta que cuando entré a la carrera, un profesor mío me decía exactamente lo mismo. Me decía, güey, ¿pero qué haces tú acá? Haciendo números, chingados. Si tú lo tuyo es la música, ¿no? Porque yo llevaba el saxofón. Péndulo, ¿no? No, y yo llevaba el saxofón a la Entonces, sí, receso. ¿Fue el saxofón tuyo o de...? Ya era mío. Claro, porque no les conté ese pequeño detalle. Un día se me cayó el saxofón esta chica. Se me cayó en el pie y por suerte no me pasó nada. Pero el susto fue tal que dije, no tengo que conseguir un saxofón para ello. Entonces ahí, bueno, hablé con mi jefe, como que mi jefe no estaba muy convencido. Fui a chambear un rato con Olmedo, no sé si se acuerdan de la casa de música Olmedo, que era muy famosa en algunas épocas. Trabajé un poco por Olmedo,
el cual me hizo un descuento, un cierto descuento, tampoco tanto, pero bueno, Sí, me hizo el te agradece. descuento. Sí, afortunadamente. Y mi jefe me ayudó también como cooperando para el resto, ¿no? Entonces, bueno, ahí compré el primer saxo. Antes de salir de la prepa, yo ya estaba tocando y un día, tocando nuevamente en la prepa en el fondo, de repente llegan mis cuates. Este cuate que yo les decía, el que había estudiado conmigo en el jardín. Me dice, cabrón, tú vas a ser el saxofonista y pianista, porque yo en ese momento tocaba piano, de la banda. Y yo, ¿de qué banda? No, pues vamos a armar una banda. Pero yo no para una banda, yo apenas estaba empezando a tocar el piano, el saxo, apenas le sacaba el sonido. Y era como, no voy a tocar. No, sí, ya eres parte de la banda, cabrón. Bueno, ¿Sí? caí a casa de otro gran amigo, uno de mis mejores amigos, el Marco, que él era el cantante y bajista de la banda. Y éramos 5, organizamos el esbozo de la primera banda, ¿no? Que esa banda después terminó siendo bastante famosa, se llama Los Guanabara. Esos 5 fuimos... ¡Cierto! Esos 5 fuimos ¿Te acuerdas? Sí. los creadores de Los Guanabara. Los 5 compañeros del mismo salón de la prepa. Mira. Y seguíamos tocando, y yo en la universidad seguía tocando con Los Guanabara y mientras estudiando, ¿no? Pero como te digo, el profe ya me decía, loco, ya, qué chingados la saca. Otro también me decía, güey, como que te gusta más la matemática que la física, ¿por qué no te pasan matemáticas? Entonces, bueno, pasaron por mi cabeza 1000 cosas. En un momento, meditando, dije, bueno, me gusta la música, pero me gusta la matemática, entonces me voy a dedicar a la matemática. Entonces fui a hablar con mi padre y le dije, oye, me voy a cambiar de física a matemática. Lo cual para mi padre fue, Maravilloso. no, todo lo contrario. Mi jefe, no, pero esas jipeadas, que vas a ser un filósofo de los números, no estés chingando. Pero me dice, bueno, voy a pensar, yo qué sé, ¿no? Entonces un día me dice, ven, vamos a tomar algo, así, no, ya, se el trago, así, tal, tómate un traguito, tal. Me dice, mira, vas a hacer lo que tú quieras, pero lo vas a hacer bien. Y lo vas a estudiar bien y lo vas a acabar bien. Y entonces yo dije, bueno, bárbaro, lo pensé. Entonces me quedé ahí, ya estaba a punto de entrar a matemáticas y en ese, bueno, como que mi cabecita misma me dijo, no, espérate, mejor, ¿por qué no vamos a estudiar música? De una vez. Volví con mi jefe. Oye, no, que ahora como que tengo mejor ganas de estudiar música. Peor. ¡No! ¿Qué tipo que está haciendo? ¿Qué pasa? Él estaba feliz con su hijo físico, científico y de repente le sale el bohemio, ¿no? Ay, ya me lo imagino. Y su papá. Como Homero Simpson, ¿no? Ay, Y de nuevo, viste, una semana y vamos a chupar con este cabrón, Bueno, vas a estudiar música, pero vas a estudiar bien y Sí, a huevo, vas, órale. Y ahí empezó mi peripecia con la música. qué bueno. ¿Y luego cómo llegas a Argentina a estudiar música? Bueno, ahí intenté estudiar acá. Me intenté escribir en la UAP. Pasa que yo tenía que hacer 5 años de propedéutico, Ajá, de... licenciatura, ¿o No, acá le llaman técnico, la tecnicatura, antes de la licenciatura. Y yo dije, no me voy a meter 5 años de tecnicatura, yo quiero entrar directamente a la licenciatura. Entonces fui, hice el examen de admisión a la licenciatura y no me aceptaron. Me fui a la UB, a Veracruz. No me aceptaron. A Veracruz. A la UB, Ajá. a Jalapa. Y de hecho, incluso, me acuerdo muy claramente, muy patente, que el examen de admisión me lo hizo un italiano, que era saxofonista. Y el tipo me dice, no, pero tú te tienes que dedicar a la madera, tú para carpintero, no, tú para música no sirve para nada. No sé. Ay, todo el mundo tenemos uno así. Me tiró al piso el italiano. Entonces, bueno, ya que me rechazaron de ahí, Ya no sales. ¿Cómo ya no salgo? Ah, no, es que apenas estás sentado. Ah, Soy un Perdón, fantasma. no, todo bien. Soy un fantasma. Ya me morí. las isquemias quedaron. Imagínate. ¿Ya estás? ¿Cómo estás? No te vi. En estos monitores no lo vi. Bueno, dale. Bueno, después de ahí, entonces, rechazado de la UB, rechazado de Puebla, entonces me voy al DF, a la UNAM. Examen de admisión, me rechazan. Vamos, a Lima. Examen de admisión, me rechazan. Entonces, el primer año, nada. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, pues el año que viene intento de nuevo. Y entonces me fui a clases acá con un cubano que estaba acá, que ya falleció, que paz descanse también, Arturo Estable, que me dio un poco de clases de teoría.
Era un poco confuso las clases con el Arturo. En realidad chupábamos más que tocar. Era bohemio. Era bastante bohemio el Arturo. Muy buen músico. Pero bueno, como profe no me transmitió tanto como yo necesitaba quizás. Igualmente, sin haberme explicado tanto de teoría y todo, yo entendí varias cositas ahí. Que cuando llegué el segundo año a hacer el examen al IMBA, pasé el examen. ¿Qué era lo que necesitabas para ver la parte teórica, académica? De hecho, descubrí cosas en el mismo examen. ¿A poco? Sí, era como... Ahí descubrí, por ejemplo, que yo podía hacer dictados melódicos o armónicos sin tener idea de qué era. Porque veía que todos estaban con el diapasón Tu talento. y el tipo tocaba el piano y decía, bueno, ¿qué acorde estoy tocando? Y todos los chavos escribían y yo decía, y veía a los chavos y decía, ¿qué pedo? Hasta que agarré la onda y empecé a intentar como sacarle un sentido a la cosa, ¿no? Entonces, pues, o sea, haciendo esfuerzo, bueno, le hice. Pasé el examen, pero no entré. ¿Qué? Por el cupo. Upa. Porque éramos 500 haciendo el examen y entraron 50. Ajá. INBA, ¿no? Bueno. Instituto Nacional de Bellas Artes. Así es. Es así. Entonces, me quedé a 2 centésimas de pasar. O sea, estaba en un 51. Entonces, bueno, no entré. Mi jefe estaba muy desesperado. Entonces me dijo, mira, necesito que estés ya acá. Entonces, de acá de plano como que no se está pudiendo. ¿Por qué no te vas a Argentina? Y ves con tus abuelos, te casas con tus abuelos, averigua las universidades e intenta meterte allá. Lo cual me pareció una idea genial porque para mí era Claro. explorar un nuevo lugar. Un lugar que si bien yo ya conocía porque había ido varias veces para visitar a mis abuelos, todo, por que habría ido unas 7, 8 veces antes. Pero ya viví. Nunca había vivido allá, nunca había vivido fuera de México, entonces para mí era como atractivo en esa época, ¿no? Yo tendría 22 años. Entonces me dio una lana, me puso el pasaje, me dijo, ahí te están esperando tus abuelos, tus tíos y ahí ves qué hacen. ¿Y dónde? ¿Buenos Aires o...? Llegué a Buenos Aires con los tíos, me quedé en Buenos Aires un rato intentando, bueno, contactar universidades. Y en ese contacte le escribí como a 7 universidades, de las cuales una sola me contestó. Pero me contestó también la señora, la directora. Me escribió algo así como, tú vente de una, así venite de una, que acá no hay ningún problema, acá, pues, aunque no tengas papeles, vas a empezar a estudiar. Buenísimo. Así que me arranqué. Y allá hacen un propedéutico, sería como el técnico, de 1 mes o de 3 meses. Tú eliges. Tú eliges. Entonces yo hice el de 3 meses. Acá en el INBA yo estuve en una escuela y te hacen el propedéutico de 3 meses. Claro. Sí, pero estábamos hablando que aquí en la UAP te estaban dando 5 años. Claro, la tecnicatura era de 5 años. O sea, hay enormes Sí, no, diferencias. Sí. Y la verdad sí siento que el nivel fue muy bueno, maravilloso, al nivel de que yo entendí todo en 3 meses. O sea, además eran alumnos los que nos explicaban. O sea, teníamos docentes y ayudantes, que eran los alumnos mismos, ya de grados avanzados de la carrera, que ellos en realidad eran los que nos daban la clase. O sea, el docente llegaba nada más a evaluar. Ajá, claro. Pausa ahí. ¿De verdad sí valen los 5 años de técnicos aquí en la UAP? No sé sinceramente porque nunca lo hice. He visto chavos que salieron de la tecnicatura, son buenos, pero te digo que ese resumen que me hicieron de 3 meses fue maravilloso. O sea, me explicaron toda la teoría de la música en 3 meses. Claro. E incluso empecé a entender la historia de la música en 3 meses. Empecé a cantar, cosa que yo no creí que podía hacer. O sea, yo creí que eso era para los iluminados, todavía en esa época todo no entendía bien, entonces yo decía, bueno, el que canta es porque, no sé, tiene un don, o qué sé yo. Ahí entendí que todos podemos cantar. Y claro, y lo hacía con otros que ya venían con más experiencia, entonces yo me pegaba con los chavos que tenían mucha experiencia, entonces los veía cantar y leer la partitura, y yo leía con ellos, y hasta que le entendí, y en un momento empecé a sobresalir incluso, al grado de que se me empezaron a pecar a mí los chavos. Porque además yo ya tenía muchas lecturas teóricas que yo había leído a propósito para mí, pero que yo no entendía al principio, o sea, como que leía todo lo teórico y hacía toda una maraña aquí en mi cabeza, ya ahí empezó a bajar a tierra todo. Claro. Ahí empezó a tener sentido. Ya fue cuando le empezaron a decir los de... ¿Y cuándo se va este boludo? ya hizo demasiado. No, igual la verdad fue maravillosa esa etapa porque primero que no fue en Buenos Aires, sino que fue en otra ciudad que se llama Córdoba, que es al centro del país. La gente ahí es muy buena onda. Es como si te dijeran jarochos. Sí, claro. O sea, donde vayas te están charlando, te están queriendo hacer chistes. Mexicanos, Bueno, mexicana,
sí, muy buen humor todos. Y nos aman los mexicanos, entonces me tratan muy bien. En la facu me requería todo, hasta los profes. Entonces, pues ahí la hice bien, la hice muy bien. Pero tuve un pequeño problema ahí en la facu. Que fue que había un profe, que era el de la carrera, de la materia troncal, que era composición, pero yo estaba haciendo composición musical. Y el tipo se la agarró conmigo y con varios otros. El amargadito. Era un amargado importante. Este tipo tenía una visión muy particular del mundo. Era bastante machista. Él decía que las mujeres, por ejemplo, no les da la cabeza para componer, no tienen la capacidad o qué sé yo. Cosa que yo le discutía y obviamente un montón de mujeres y obviamente otros cuantos varones. Y a todos los que le discutimos, se la agarró a nosotros, nos reprobó a todos. Y él me reprobó 10 veces. ¿Qué? Llevando mi promedio a 2.5, 3. Entonces, yo ya estando en el tercer año, había pasado todas las materias menos esa, que se me venía trabando. Cuando vi e hice el promedio, me di cuenta que no iba a poderme titular. Sí. No iba a llegar a la mínima. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Entonces ahí otra vez tuve que volver a rebuscar y buscar de nuevo y volví a buscar en un conservatorio allá en Argentina. Para poderte titular. Claro. Y ya me iba a meter en el conservatorio cuando de repente un gran amigo, un guitarrista, el Nacho, me acuerdo que me dijo, pues mi padrino es como el dueño, propietario, director de una escuela privada que era muy buena ahí en Córdoba, que habían copiado el esquema de Berkeley, que es una escuela americana, Sí. pero con la modalidad argentina, bien argentinizado, ¿no? Y era muy buena escuela, nada más que era cara para mí. Que si uno lo ve a los precios acá no es caro. Realmente ponle que habrán sido 3,000 pesos la cuota mensual. Pasa que yo en ese momento yo ya no tenía plata. Ya me había quemado toda la lana que mi jefe me había dado, que me duró como para 2 años, porque Argentina era muy barato en ese momento. Y bueno, tenía que estar chambeando, entonces bueno, empecé a chambear, fui a hablar con el tipo me dijo, bueno, mira, te voy a dar una beca, yo te conozco, ya te he escuchado, el tipo me dijo así. Entonces, y el tipo era saxofonista, el director. Entonces, no, claro, acá o sea, apoyamos, ¿no? La chingada. Y bueno, entonces me dio la beca, ¿no? Una beca del 60%, ¿no? Entonces yo pagaba el 40%. Entonces así me mantuve, empecé a estudiar ahí. Yo ya venía de la otra escuela que la formación fue brutal. Sin embargo, sin haberla pasado, pero yo había entendido todo muy bien, muy cabalmente los contenidos. Entonces cuando llegué a esta escuela, pues ya era pan comido, todo lo teórico. Y además acá era mucho mejor porque la otra era puro teórico, acá era más eminentemente práctico. Y acá me ponían a tocar el saxofón, con saxofonistas muy buenos. En tu formación personal ya tenías la teoría y en esto te sirvió para la práctica. Para la práctica. Fíjate que vamos a saludar a Tisha Gaga, que es una de nuestras es amiga, pero aparte nos ve en nuestros en vivos y ha participado con nosotros. Sí. Y luego está también New Her Man. A ver si lo dije bien en inglés. New Her Man. Yeah. Entonces, fíjate que estabas diciendo y me venía a mí, yo estudié en el IMBA, artesanía. Algo pasó en mí que yo quería estudiar, pero no quería estudiar, no quería ser pintor, yo quería ser artesano. Claro. Y entonces dentro de los rollos artesanos yo decía, me voy a Oaxaca, a Chiapas, ¿a dónde? Y hay una escuela de artesanías en el IMBA. Claro. Y esta parte académica. De alfarería, de... Así son 9 talleres. Y curiosamente, hoy cuando decías estuvo una semana haciendo exámenes de todo. Entonces en exámenes de todo. Sí. Y cuando te reúnen y te dicen, fulanito de tal, pones primera opción, segunda opción. Yo siempre he tenido como una mala experiencia académica. Pero cuando empecé a ver que yo era primera opción, que fui de los que me quedé, dije, ay, sí, no, ya no, y le dije a la psicóloga, ya no te vamos a seguir pagando. Es que, bueno, él tiene una experiencia cognitiva, tiene una que es detalle cognitivo muy parecido al mío. Por decir así, la palabra, detalle. El concepto. Y entonces a mí me pasa igual, o sea, a mí me ponen a hacer una madre de estas, de examen psicométrico.
y neta que yo no les entiendo, ¿no? Pero no es un tema de que no conozcas, sino la metodología, cómo preguntan. Yo soy muy literal y no entiendo. Claro. Pero ponme a hacer otras cosas, Ajá. ¿no? O sea, tengo otras habilidades. Claro. Y yo te veo, o sea, desde que empezaste a conversar, que bueno, esta vez que coincidimos, pero así rápido captas que eres listísimo y listísimo, ¿no? O sea, no solamente sigues ocupando esta parte del cerebro matemático, físico y analítico y así, sino que además tienes esta otra parte Claro. en la música, ¿no? Sí, sí. La música tiene algo que ver con las ciencias exactas porque Tiene algo que ver. No es ciencia, pero tiene ciencia adentro, ¿no? Lo cual me ayudó mucho también el haber estudiado matemáticas. Creo que me dio mucha agilidad también para entender rápido los procesos, para ir más acelerando. porque en las educaciones especiales la primer cuestión artística que meten siempre es la música, Claro. ¿no? Ya después, hasta después ya el teatro y después las artes plásticas, pero la música siempre está como presente, Claro. ¿no? Entonces es muy interesante. Y bueno, ya que estabas mientras pasaba toda esta situación, ¿cómo era la relación familiar? ¿Era por vía carta? ¿Cómo sentías? Ya en ese momento, por suerte ya había teléfonos, entonces pues ¿Te hacían tus llamadas? llamadas, casi todo el tiempo llamábamos. Yo en ese momento también tuve la gran ventaja de tener mucha familia acá. Ya. O sea, en Córdoba no tenía familia, tenía una tía abuela que me enteré, de hecho, 5 años después de estar en Córdoba. Pero yo iba mucho a Buenos Aires a ver a mis abuelos. De hecho, soy el único nieto que tuvo la chance de conocerlos y de estar con ellos. Hasta el momento que se murieron, los vi morir a los dos. Ya cuando estabas estudiando. Claro. O sea, viajaba todo el tiempo. Viajaba una vez al mes por lo menos a verlos. Y tenía muy buena relación con ellos. Generamos un vínculo muy fuerte. ¿Murieron de anciano? Sí, ya eran muy grandes. Mi abuela habrá tenido 79, casi 80, no, 82. Y mi abuelo ya tendría como 84, 85 cuando murió. Órale. No, 89, casi 90 cuando murió. No, sí, ya estaban grandes. Ya eran grandes. Bueno, y a mí en esta línea de tiempo me encantaría ver qué situación, porque entiendo, entonces vino este rollo donde tu papá tuvo que salirse de allí, se desligó de la parte familiar, que quedaron los papás allá, tú llegas y a lo mejor ves cosas que de tus abuelos que a tu papá no le tocó ver. Totalmente. Y conociste una parte de tus abuelos que a tu papá no le tocó. Totalmente. Tanto mi papá como mis hermanos, mis primos, que también son mexicanos, porque el único hermano de mi padre también vino acá a México. Y está viviendo acá en México. Entonces, sí, y además también con la sociedad argentina, con la cultura argentina. O sea, yo sí me involucré mucho. Te mimetizaste en ese momento. Mucho. Pero además fue también una parte de que adquieres identidad, ¿no? Totalmente, o sea, yo construía mi identidad como mexicano, pero a su vez también tomaba mi parte argentina, ¿no? Y también yo traía mucha carga política de parte de la crianza de mis padres, de ambos. Oye, pero estabas hablando del rollo español, del rollo argentino y lo haitiano. Con lo haitiano ha sido mucho más complicado, primero por la lengua. La lengua ha sido un bloque, un muro, digamos, ¿no? En mi familia prácticamente nadie habla español. Ahora tenemos una prima que lo hizo porque somos mexicanos. Para poder comunicarse con nosotros. Y además vino a México, estuvo un buen tiempo ella acá y ella aprendió español bastante bien. Todavía mastica algunas cositas, pero habla bastante bien. Pero el resto, nada. Mis abuelos haitianos, por ejemplo, nunca hablaron más que un par de palabras en español. Mis tíos... Tu mamá hablaba bien el español. Muy bien. De hecho, si tú la escuchabas sin verla, tú suponías que era una poblana más. Ajá. Ay, qué padre. Ya en el momento que la veías, ya decías, pues, no tiene mucha cara de poblana, ¿no? Y te decía, sí soy, sí soy poblana. No tiene mucha cara de poblana, ¿no? Me gustan las semitas y los molotes. No, pero es increíble. Y eso sí es algo que admiro mucho de los haitianos, que tienen una capacidad lingüística de adaptarse muy rápidamente y aprender muchos idiomas.
Porque he conocido haitianos por todos lados y he visto eso, la capacidad que tienen. De hecho, mi madre, que falleció en el 2001, pero antes de fallecer ella ya hablaba 5 idiomas y estaba estudiando un sexto. Y todos los hablaba perfecto. O sea, hablaba inglés como si fuera gringa, el español como si fuera poblana, como si fuera mexicana, ¿no? Francés como si fuera francesa, el creol bien haitiano, bien puesto, y después está estudiando alemán y ruso. Políglota. ¿Tú tienes esas habilidades? Un poco sí las heredamos. ¿Y no te gusta? No, sí, me encantan las lenguas. Pasa que francés yo hablo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el dialecto que hablan los haitianos no lo hablo. Sí. Que es el creol. Es que es como muy local, ¿no? Entonces decías... Es muy local, tiene palabras muy raras, con pronunciaciones muy raras. Es más africano. Es un francés africanizado, si se quiere. Empecé a estudiarlo un poco. Y entiendo un poco de creol, pero entiendo mucho mejor el francés. Es que fíjate, por ejemplo, yo apenas tuvimos un invitado, Víctor, que tiene origen, digamos... Chiapaneco. Chiapaneco, y aparte viene de una familia de origen, ¿no? Como, pues es que como están en el rollo de quitar la palabra indígena, ¿no? Desindianización. Desindianización. Pues, Es que a mí me encanta eso. Ajá, entonces, este rollo me vino a mí cuando estaba hablando él, que yo trabajé para comunidades de Veracruz. Sí. Y me decían, pero ¿por qué no aprendes el náhuatl? Y yo le decía, mientras haya intérpretes, ¿para qué No me aprendo, no? Y decía, pero es que es hermoso. Yo no tenía la necesidad lingüística de aprenderlo. Claro. Lo admiras y todo ese rollo, pero no, eso te pasó con la lengua. De alguna forma, algo parecido. Sí. Sí. Y de hecho, sí, o sea, aprendí más las lenguas que sí me fueron útiles, ¿no? O sea, el francés y el inglés. Que eso, de hecho, con mi familia nos manejamos en inglés. En inglés. Ahora, como es de chile de mole y de manteca y la plática no tiene una cronología, Dol ya te estaba diciendo que tienes ese espíritu como de trotamundos y todo ese rollo. Y después me enteré. ¿De qué te enteraste? Eso sí también, pero no lo vamos a decir aquí. No fui yo. No, ese yo no. Pero estuvo involucrado. No fui yo. Y no te vayas. No, mira, es que me dijo que estuviste en un barco. Ah, claro. Ahora vengo de un barco. Ajá, ¿cómo fue la experiencia? O sea, el rollo de estar trabajando en un barco. Y fueron mucho tiempo. Estuve 5 meses en un crucero. Ajá, en un crucero. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, somos interesante, muy interesante. Muy rara, ¿Fuera pero muy del interesante. antropológico? No, antropológico, bellísimo, así, antropológicamente increíble, o sea, mucha información para sacar. Pero, digamos que no lo disfruté tanto. Si tengo que sacar una conclusión, es como, para mí no fue tan disfrutable. El crucero es algo muy bello para los clientes, pero para los empleados no es algo tan agradable. Porque es como si te estuvieran siempre encerrando en un cuarto, ¿no? Pues no siempre en el cuarto, pero siempre estás encerrado. Ajá. O sea, no puedes salir, no puedes acceder a muchas cosas que los clientes sí. Hay cosas muy divertidas en el barco, a las cuales tú no accedes. Sí, porque eres Hay alberca, hay, no sé, muro de escalada, había un montón de bares, hay cine. ¿Qué otra cosa tenían? Juegos, 2 millones de juegos con animadores, ¿no? Actividades, que también para nosotros había actividades, pero bueno. Secundaria. Sí, igual estaban buenas por ahí las actividades para nosotros, pero sí sentía, ¿cómo se lo puedo expresar? Cierta marginación. Más que marginación, es el hartazgo del encierro. Me sentía como dijeran, como un canario en jaula de oro. Sí. ¿No? Cuando te ponen todos, está la comida, tienes donde dormir, ¿no? Porque de alguna manera tu función ahí era para entretener a los demás. Al público. Entonces, de alguna manera, eras un arte objeto. Sí, totalmente. Incluso sí, en la vestimenta nos dejaban muy claro que teníamos que estar siempre elegantes, mostrando la imagen, siempre la postura. Incluso teníamos muchas reglas para que cuando estábamos, cualquiera de la tripulación que subiera a los espacios de clientes, digamos, Mantener una cuestión neutra.
No poder hablar mucho con la gente, siempre con tu pin, como una especie de gafete, el uniforme, no puedes subir de ropa casual al espacio de clientes, ¿no? Cuando los clientes están todos en bermudas, en chanclas, ¿no? Chupando todo el día los gringos, y bueno, y uno viéndolos ahí, pero todo bien vestidos, yo súper elegante con todo, caminando paquetitas y todo armadito. Sí disfruté muchas cosas, no te voy a decir que todo estuvo mal, hay cosas muy bellas. O sea, una de las cosas más bellas, de hecho, creo que fue la convivencia con gente de tantas nacionalidades diferentes. Qué increíble, nunca he estado con tanta gente de tantos lugares del mundo. Ahora, de todos los continentes. La cuestión es que estás en un barco y vas navegando, tú estás trabajando y podrías ver que todo lo que vas ganando no tienes por qué gastarlo. ¿Había cosas que tenías que gastar? O sea, dinero tuyo que dijeras, chin, tengo que hacerlo, o es porque querías. No. Porque querías. Quizás un par de cositas. Por ejemplo, el gafete, que lo tiene que pagar uno, el uniforme, en nuestro caso, el uniforme lo pagamos nosotros, en el caso de los músicos. Hay otras áreas que sí, la empresa les pone los uniformes, pero los músicos no. Entonces es, bueno, necesito traje negro, ¿no? Corbata roja. Bueno, no tengo corbata roja, pues vete a comprar una corbata roja ya, cabrón. Bájate en el puerto, vete a comprar una corbata ya. ¿Tienes traje blanco? No. Bueno, bájate en el pinche puerto y cómprate un traje blanco. Vete nadando. Pero bueno, no fueron tantos los gastos. Después sí, por ejemplo, el bar de la tripulación, que pues ahí de cada uno, ¿no? Y yo sí no gasté mucho en el bar, sinceramente. O sea, me tomaba 2 chelas, 3 chelas en una noche. Gastaba más en cigarros. En cigarros. En mi vicio. ¿Tú no podías haber llevado cigarro? Yo llevaba. De hecho, cuando muchas veces paramos en Cozumel y yo compraba mis cigarros, que son como los de acá, hay una marca acá que compramos en el pueblo con mi papá, que le decimos pues ahora sí que los de los albañiles, ¿no? Los que usaban antes los Boots, pero ya no existen, entonces ahora son los Link. Entonces, pues yo ahí en Cozumel me bajaba a comprar mis Link, porque me salían más baratos. Y me subía con packs. Cuando fumaba los delicados, primero delicados sin filtro y luego sacaron unos que estaban delicados rubios. Sí. Y entre esos o los faros, que eran baratos también. Eran baratones y buenos. Todos los de la escuela de Limba de artesanías tomaban tequila Orenday y delicados rubios. Eras de ahí porque pues eras. Ya te reconocía por eso, por el consumo. Ay, qué interesante. Y bueno, ahora, ya estando ahí, ¿qué es lo que tenías que tocar? Yo era parte de la orquesta. Había varias agrupaciones dentro del barco. Éramos 5 grupos. O sea, éramos 22 músicos. Que cubríamos distintos espacios, ¿no? Entonces había una banda de fiesta, una banda caribeña, un dúo de violín y guitarra, un dúo bandoneón piano, un pianista que canta, una orquesta de tango y la orquesta principal del barco, que era donde yo estaba. Yo era el saxofonista de la orquesta, entonces tocaba siempre en el teatro, casi siempre en el teatro, y a veces íbamos al centro del barco, que hay como una especie de bar y a su vez es la única parte que es abierta completamente, desde la base de los clientes hasta el techo. Entonces eran como, no sé, unos 10 pisos abiertos que te podían ver desde cualquier lado. Qué impresionante. Es impresionante. Es impresionante también, eso sí me impresionó mucho, los tamaños. Siendo que yo fui al barco más chico de esta compañía y era una bestia. Es que imagínate, vas en un edificio. Era un edificio bastante, tal cual. Y cuando veía los otros barcos, porque a veces, no sé, doqueábamos, le dicen doquear, aparcar cuando aparca el barco. Entonces doqueábamos en un puerto y de repente doqueaba otro barco de la misma compañía y tú veías que era el doble de tamaño. Una cosa es, no sé, 5 cuadras por 4. Ay, no, moviéndose ahí. Yo una de las cosas que no tengo intención de conocer es un barco. Te da vértigo. Siento que me podría dar ansiedad. O sea, el hecho de cuando... Depende mucho de cada uno, depende mucho de que vayas. Yo sinceramente no sentí nada. Nada, no sentí mareos nunca, náusea nunca. Sí tuve amigos que le pasó. Porque yo cuando
viajé en avión al otro, a Europa, pues el rollo de llegar a un momento que no ves nada, Claro. que es obscuridad y estás así, llega un momento en que si no tuvieras distracciones, si estuvieras muy obsesivo, Te puede agarrar desesperación. Pero sabes que al ser tan inmenso este espacio, te sientes es casi tu como microuniverso. te sientes como en tierra. O sea, te sientes como en un hotel. Y no ¿Por qué es un había, hotel? sí, y no había mucho este rollo. Hay movimiento. En las tormentas se movía más. Pero en general siempre hay un movimiento, ¿no? Leve. ¿Te sientes mareado? Yo nunca me mareé. Te Pero digo, había sí gente tengo amigos sí. que... Sí, dos amigos mexicanos, por ejemplo, me acuerdo de una tormenta, que fue de hecho en el momento del Acapulco, Ujú. que esa tormenta se ve que afectó también del otro lado, y sí nos movíamos bastante. O sea, sí se sentía mucho movimiento, pero la mayoría de la tripulación se lo aguantaba bien, la mayoría de los clientes también, incluso, y chupando todo el día. Y que muchos clientes ya saben de cruceros, ¿no? Muchos van segunda. Muchísimos van por décima vez o por 20ª vez. Sí, ya los retienen. Pero te digo, es tan amplio el espacio y es tan iluminado en general que sientes como normal, ¿no? O sea, como que no hay nada raro. Ah, Sí, quizás lo peor era la cabina donde dormíamos, que era realmente muy chiquita y compartida. No sé, un espacio de 2 metros por y nada más era Dos como mujeres. literita. literas. Sin ventana. Y ahí sí sientes el movimiento también al azotón. O sea, cuando por ejemplo la tormenta, estás durmiendo, pum, bum, bum, y vas. Quieres dormir, no Qué puedes. difícil. Eso se me tornaba a veces un poco difícil. Sí, qué difícil. Después la comida también fue complicada porque... ¿Era internacional? ¿Era como comida internacional Sí. estándar? O sea, sí, en realidad, como es gente de todo el mundo, lo que hacen ahí es aseguran que haya comidas de todo el mundo. Ajá. Pero hay comidas que están muy mal hechas. Había comida argentina, había comida mexicana muy mal hechas. Comida brasileña muy mal hecha. Todo además transgénico, ¿viste? Pues Ajá, es todo muy para gringo. y congela. Congelado y transgénico. Y la comida de buena calidad, pues es para los clientes. Entonces, a lo cual nosotros teníamos acceso, pero en ciertos horarios, y no toda la tripulación, sino ahí sí es por jerarquías. ¿Y tocaban todos los días o solamente fines de semana o...? Tuve mucha suerte, porque la orquesta te diría que es lo más relajado. O sea, de todos los músicos, creo que nosotros éramos de los más relajados. Había un par más relajados que nosotros, pero nosotros, si nos comparamos con la música, las bandas de fiesta y con la banda caribeña, esos tipos se tocan todos los días, 5 horas, 6 a veces. En cambio, nosotros a veces era tocar media hora, un día. Un ensayo de 1 hora, tocar media hora. Después, los días que más pesado nos tocaba era cuando venía un invitado, un músico invitado, un cantante o un comediante. Estaban cerca de algún lugar, ¿o no? Claro, en puerto. No, en puerto. O sea, cada vez que llegamos a un puerto, subía un invitado. Ya. Y entonces, una vez a la semana, depende del crucero, del largo del crucero, porque había cruceros muy cortos de 4 días, cruceros muy largos de 2 semanas. Entonces, en un crucero corto había un invitado. En cruceros largos podía haber 3, 4, 5, 6 invitados. Y nosotros éramos como la banda, la backing band le dicen, ¿no? La banda que está detrás del invitado. Como si fuera Luismi, que llega Luis Miguel y dice, bueno, necesito tal orquesta, y le pone la orquesta al mismo. Y entonces ustedes supongo que ensayaban lo que iban cuando llegaran a donde estaba el invitado, o cuando ya estaba ahí, pues te podían ensayar, o ya tenían... Era en el momento. En el momento. No, o sea, el día que se iba a presentar el invitado, Ese día ya... llegaba a poner las partituras, leíamos las partituras, Ah, en 1 hora resolvíamos todo, claro. y, Sí, sin ensayo. un solo ensayo, de 1 hora. Porque leían la partitura. Claro, por eso estábamos obligados a leer, y leíamos muy bien todos. Entonces, para resolver rápido. Sí. Entonces eso, siempre los invitados ya tienen todas sus carpetas para todos los instrumentos de la orquesta, ya saben más o menos el formato de las orquestas, es casi el mismo en todos los barcos. Se suma una trompeta más, una trompeta menos, pero casi siempre la orquesta es la misma. Ah, perfecto. Entonces los cantantes o los cirqueros o los malabaristas o los comediantes ya llevan su set de partituras. Entonces dicen, bueno, saxofón, trombón, batería, piano, guitarra, bajo, y cada quien su partitura, ¿no?
Entonces leíamos eso, resolvíamos el show, digamos, en 1 hora, en el ensayo, y presentábamos a las 2 horas de eso, o a las 3 horas de eso, presentábamos un show, 1 hora más, otro show. O sea, siempre se hacían 2 shows de cada invitado. ¿Qué ensayo? O sea, por ejemplo, tú como músico y hacer ¿qué entrenamiento? Creo que profesionalmente fue la chamba más difícil que he tenido, pero a su vez creo que es la que más me ha hecho Más crecer. escuela. Mucho, porque sí te lleva a un nivel de lectura increíble. Sí, y bueno, y vamos a suponer, bueno, ya se acaba esta situación de los 5 meses, tú como músico te bajas del barco y ves tu cartera y dices, wow, qué bien Wow. fue, así quedaste. Sí, y de hecho bajé un poco odiando el barco y a su vez diciendo no quiero volver nunca más a esto, pero a su vez diciendo, ¿a dónde voy a juntar esta lana? Ajá. Y si me están ofreciendo otro barco, pues... O sea, entiendo. Sí, es que por ejemplo, ¿Ya les puedo romper la burbuja del tour? me disculpas, o sea, No, ay, mira, esta doña. Ay, sí, Es que ay, se me olvidó que estaba doña. soy la guapiesta. Pásale Fea la ya. Pásale ya que. No. ¿Qué le ibas a preguntar? Siempre, no, nada. ¿Nada? No. Bueno, entonces ya me voy. Sí. Sale, chavos, están muy No. bien. Ay. Y no lo vuelvas. Ay. Y no me vuelvan a invitar, No, por favor. déjala. Es que o sea, sí está padre esto de la burbuja, pero también me da pendiente, yo soy muy mala para medir el tiempo. Ajá, Y me da pendiente que no te vayamos a preguntar algo que yo sí quiero. Después devolvemos al barco, Va. no se preocupen. Nunca va a volver a ser igual. No. Porque la dinámica que empezamos a tener y eso. Tú Ya nos cortaste. te los cortaste. Y eso, mira, pase lo que pase, lo vas a tener en tu memoria. Te va a pesar, Sí, te va a Pero pesar. aún se va a quedar grabado. Se va a quedar grabado para siempre. Órale. Llégale, doña. A ver, vamos. ¿Cómo es? Regresando aquí de la burbuja maravillosa del turismo, del viaje, del crucero, ¿no? De las partituras, ¿qué onda con los guanábana? Y a eso voy, la pregunta va acá. Tú notas, bueno, finalmente no has estado en Puebla, pero sí tú has notado algún decaimiento del movimiento poblano, de la creación. Hubo una época que yo me acuerdo que había muchas bandas. Que eran entre finales de los 90, principios del 2001, era una proliferación de bandas. Todo el subterráneo. Claro, sí, pero todavía se veía un movimiento. Hechos de María, hay un montón de bandas. Digo, yo hace mucho tiempo que no estoy en el tema ni en el medio, pero yo sí te quisiera preguntar si tú sabes cómo está el movimiento actual. Como si tuvo un avance o. Ajá, o si se se mantiene, frenó. o si Puebla siempre va a ser el lugar del underground que nunca funciona, o que te quedas como ¿qué onda, no? Todo Sí. Sí, es complicado porque, mira, creo que sigue habiendo cosas. O sea, yo sinceramente estoy un poco desconectado de los circuitos culturales acá, ¿no? Porque prácticamente no he estado en Puebla en 15 años. Entonces, cada vez que he vuelto un mes y me arranco de vuelta. Pero sigues teniendo amigos que Ya siguen tengo en el un amigo. medio. Sí, Ajá. y por eso que tengo la poca referencia que tengo. Ajá. Y de esa referencia que tengo, sí siento que, a ver, siento que sigue siendo bastante complicado encontrar espacios, generar difusión, encontrar crecimiento de las bandas, pero sí se puede. O sea, los Guanábana de hecho siguen tocando. Yo hace años que no pertenezco a los Guanábana. Pero ya tienen su público. Ya tienen un público cautivo. Son como de los alguna forma. bachamata, Los bachamatas, Como Eric que son Tirano, eternos. Ajá. Sí. que tiene su tiradero y. Sí, incluso ruido subterráneo creo que de vez en cuando aparecen. O sea, no sé si estén tocando en forma, pero de vez en cuando es como que va a tocar ruido subterráneo. Ah, bueno, me tocó verlos. ¿Cuándo fue? El año pasado. Sí, el año pasado. O año antepasado, creo. Sí, a fines del año antepasado. Que de repente fue el Caruso con unos amigos y no, que van a tocar los ruidos. Ah, pues órale, pues va. ¿No? Y sé, por ejemplo, conozco a algunos chavitos que están armando bandas nuevas, ¿no? Que no existen. O sea,
y que son chavos muy chavos, ¿no? O sea, 20 años, 25 años. O sea, hay cosas. Por otro lado, sí siento que se han abierto espacios, por lo menos, de formación en la cuestión musical. Que eso ya empieza a cambiar un poco la cara, ¿no? Sé que hay nuevas escuelas, sé que la UAB ha mejorado bastante en calidad y en espacios. Es que sabes que ahorita estoy pensando en cuestión global. Como Puebla es una ciudad de universidades y de escuelas, por lo regular viene gente que se va a ir cuando termina lo académico. Sí. Sí, es de formación. Entonces, sí hay gente aquí. No es profesional. Y los locales, por ejemplo, yo tengo alumnos que yo les di teatro de chiquitos y ahora a lo mejor están en Broadway o están en Ciudad de México. Tengo un exalumno que hizo un grupo de música y es cantante, pero al final de cuentas su tirada es irse de aquí. Sí, es una desgracia, porque sí me pasa con la mayoría de los músicos, amigos míos, que tienen mi edad y que se dedican exclusivamente a la música, pues también es otra cosa muy particular del poblano. En general en Puebla es muy difícil dedicarte exclusivamente a la música, como cualquier manifestación artística, ¿no? Entonces, por lo general, eres odontólogo y eres pintor. O das clases. Das clases de antropología y eres músico. Eres CEO de una empresa y eres escultor, lo que sea, ¿no? En general los que se dedican al arte, mis amigos que se dedicaron al arte, sí se fueron de Puebla. O están, digamos, los artistas plásticos se fueron más a Veracruz, o al DF, los músicos en el Caribe o en Los Cabos. Porque mira, por ejemplo, ahorita que te dije de Eric, yo tuve un alumno que era sobrino de Eric Tirado, que es muy conocido en Puebla capital, incluso tiene su espacio que se llama El Tiradero, no sé si todavía sigue tocando. Él es uno de los cantantes que decidió quedarse en Ciudad de Puebla, ser cabeza de ratón y no cola de león, o sea, no irse al DF, sino quedarse aquí y hacer su propia carrera aquí y hacer su público, que es lo que yo creo que hace falta con los músicos de todas las géneros, ¿no? Sí. ¿Y esto pasa solamente en Puebla o pasa en Jalapa o...? No, en Jalapa no tanto. Yo creo que pasa en otras ciudades, pero principalmente en el centro del país. En el centro. Yo creo que esto pasa en Pachuca, yo creo que esto pasa en Toluca, yo creo que esto pasa en Querétaro, en Guanajuato. Quizás Guanajuato te ofrece un poquito más, ¿no? Pero por ahí Querétaro, eso. Y sí, y además está San Miguel de Allende que al atraer tanto turismo, por lo general para los músicos el turismo es necesario. Así es. Porque es donde podemos asegurarnos que, primero, que nos van a pagar un poco mejor que acá en Puebla. Y segundo, que vas a tener como consistentemente chamba. Continuidad, consistente, chamba consistente. Decir, bueno, la semana que viene me van a contratar de vuelta. Es lo que yo le decía a Doña, precisamente con este rollo que estamos viendo el sábado, o sea, mañana tenemos un tour a Tlaxcala para hablar acerca de lo que está pasando localmente en Puebla, que es esa situación que tenemos que generar la necesidad de que se utilice el arte. Sí. ¿No? Como festivales, encuentros, premiaciones. Claro, y que no sea siempre el Festival de Puebla. Ajá. El internacional. Y que no necesariamente, precisamente hablábamos de eso, porque nos hicieron ayer, en lo que hicimos ayer, de las utopías, traerlas a Puebla de Los Ángeles, pues hicimos un trabajo de mesa. Y entonces decíamos, ¿cómo hacerle para que no haya fuga de talentos? Para que aquí... Para contenerlos. Es que hay un festival, ¿sí? Y a 3 cuadras no saben que está el festival. Claro. Porque además te voy a decir una cosa que es una cuestión igual centralista y de un poco con la mente colonizada del poblano, que es, aquí estudian y se van. O los que aquí nacen, en la primera oportunidad se van. Pero no están viéndolo al revés, es una ciudad de paso donde por fuerza tendría que pasar la gente y por lo tanto tendría que haber oferta cultural. Y hay algo muy importante, que es una ciudad que le ha apostado a dar permiso a tontas y a locas para escuelas. Esa gente que es el alumnado, es el público potencial.
Sí. Pero imagínate el festival, que viene el Festival Poblano, y que involucras a los niños, a las secundarias, a las preparatorias como público. Imagínate lo crítico, el rollo que va generando en la cabeza, saber que tú como escuela, dentro de tu plan de estudios, tienes que ir a ver la orquesta de tal, pero también puedes ver la danza haitiana, o sea, hablando de todo, ¿no? O sea, tango, todo ese rollo. Entonces, generar la necesidad es precisamente hacer como te decía, hashtag haciendo público, que era una de las cosas que Cecilia y yo empezamos a apostar. Nosotros hicimos, cuando empezó lo de las redes, poner hashtag público, porque es importante quien te vea. Puede haber mucha oferta, pero si no hay público. Hablando de eso, a mí me pasó una anécdota que un sujeto me dijo: ay, te voy a invitar a la Sinfónica de Puebla, que es ahí en el San Pedro, que es ahí donde ¿Las canchas? no, en el museo. En el museo. Ajá, ¿no? Entonces, pues le dije, pues vas, ¿no? O sea, invita completo, ¿no? Averigua dónde, cuándo, todo. Resulta que hay un hermetismo brutal. Uno no puedes ni medio grabar, ni medio nada en los ensayos. Y después, para saber las fechas de las presentaciones, literalmente tienes que recurrir al CISEN para saber. Ajá. ¿No? Claro. Y entonces, dime tú en qué momento la cultura va a crecer así. Ajá. Exactamente. ¿Te imaginas que hubiera un pizarrón en las escuelas común y corriente donde te dijeran, esta es la cultura que va a haber en tu país, en tu ciudad, ¿no? Y que de alguna manera tengas en la actividad traer, porque precisamente otra de las cosas es que íbamos a entrevistar a un saxofonista que usualmente... No, violonchelista. Él es el saxofonista. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? ¿Es Tlaxcala o es Veracruz? Bienvenido a Uruapan. ¿De veras? ¿En serio? Mucho gusto. Y no, el hecho es que violonchelista y la gente del Distrito Federal está feliz con las autoridades de Puebla, porque cuando hay un festival, cuando yo vine varias veces, lo primero, las primeras personas que ya tienen su contrato hecho son los de Ciudad de México. Entonces, claro, le decíamos al señor del sindicato, porque decía, es que en los festivales no contratan personas de aquí. Claro. Entonces, ¿cuándo se va a saber que hay una persona igual de talentosa aquí en Puebla si no empiezan a apostar? Sí, y también sé que creo que hay una clave en hubo un texto que ustedes me compartieron hace un par de días. Que queremos hacer la revolución. Y en donde ustedes hablan de algo muy puntual, que es el arte comercial. Yo creo que también en la cabeza del poblano está mucho el arte comercial. Sí. Entonces, la mente colonizada. Entonces, el consumo de arte al final va justamente de eso, de gente importante que viene de afuera. No de la gente que está acá produciendo, sino del chilango que es importante y que va a venir a traernos arte, o del gringo, o del canadiense, o del europeo, que gente importante, gente bien, ¿no? Que te va a enseñar lo que es arte, ¿no? Ajá. Y además de eso, esta idea tan cristalizada de lo que es el arte... Y acartona. Acartona. Que no permite tampoco dar viada, digamos, a otros proyectos, a otras ideas, a otras intenciones, lo que sea. Fíjate que vi en internet, en España están haciendo, yo creo que ha sido de tradición, me encantó el concepto, porque es una orquesta, está el director y son niños, el público. Y entonces es como el encuentro de lo que tengan, el número que tienen, pero platican con los niños, va presentándose, hacen un espectáculo. La orquesta didáctica. ¿No? Exacto. Pero esa es una cuestión muy interesante porque van entendiendo los niños,
Yo le digo a los niños, porque doy teatro para niños desde hace mucho, y les digo, miren, ustedes no se trata de que vayan a ser los futuros actores. Si no son actores, por lo menos van a ser buenos espectadores. Claro. Porque ya van a aprender a aplaudir, no como de fútbol, porque la única educación que tienen como público es cuando van al fútbol y ¡bravo! Esa. Y le dije, aquí son otro protocolo. Por lo menos van a aprender el rollo de pagar, de entrar, de sentarse y de cognitivamente decir, bueno, ahora déjate querer, deja que te diviertan. Los que se van a ocupar de divertirse son esos. Ese tipo de actividades son las que precisamente le hacen falta a nuestras autoridades. Sí. Que le echen tantito coco. Sí, sí, totalmente. Y además viendo las dinámicas, por ejemplo, algo que me pasó en Argentina, que me sorprendió mucho, es, ahí sí veía mucha manifestación artística. En Córdoba era brutal, pero brutal. O sea, decirte, teatros de barrio. Exacto. Cada pinche barrio tenía 1, 2, 3 o hasta 5 teatros. Exacto. Y además la gente iba. No es que está el teatro ahí. Y además no era el teatro, el gran coliseo, ¿no? O sea, era una casita ambientada y estaba toda la pinche banda viendo la obra, ¿no? Estabas en una fiesta, en una casa, y de repente siempre había performance. Mira, ¿no? Creo que eso ya te cambia mucho la situación. Y ahí es donde ves la apreciación del arte de la gente. Porque esa gente sí está estimulada para consumir arte. A ver, Claro. ¿puedes leer? Porque es que nos han... A ver, ¿quieren que cheque? A ver. Es verdad, mi hijo estuvo en la UPAEP, ya se graduó y está trabajando y creo que no hay actividades. En el Guave. Exactamente, le vendría bien para fines de semana. Hola. ¿Cuándo lo voy a ¿Cuándo me visitar a pagas? Puebla? No he visto nada de actividades, justo. Así, Juan, págame lo que me debes. No, pero es que justamente este espacio se creó, a todos nuestros invitados les decimos, se crea por esto, porque no hay espacios. Y Jorge, hola. Teníamos que decir Claro. las cosas, y además iniciamos, fue maravilloso, porque a donde íbamos es que queremos crear un movimiento cultural, y todos nos veían así, existe. No. Están mal de su cabeza, no lo van a Bueno, lograr. ese también fue no por berrinche, sino más bien por corajes que nos hicieron pasar. Y en estos espacios, cada invitado que viene decimos casi lo mismo, porque incluso lo hicimos precisamente por catarse y. No, además hay que estarlo repitiendo. Sí. Nosotros empezamos a ver para generar, porque yo soy gestor y ella también somos gestor. Si no existe, yo lo invento y recreo, incluso los textos y todo. Entonces, le digo a Dol, ya estamos promoviendo el cuento de una adaptación de los músicos de Bremen, como Los animales de ciudad. Es una adaptación donde el protagónico es el gato. Y dentro de esta obra, de este cuentacuentos, estamos metiendo las 5 libertades de los animales. Bueno, la cuestión es que hablamos así a la televisión y radio de acá, local, para que nos pudieran ver si nos entrevistaban para hablar de los cuentacuentos. Y ahí mismo... Promocionar. Sí. Y ahí mismo nos dijeron, ¡ay! Entonces nos podrían hacer ustedes un proyecto de bla, bla, bla. Claro que sí. Claro. Claro. Sí, con todo el gusto. Claro, y entonces empezamos a Además plantear. claro, por supuesto. ¿En cuánto tiempo lo quieres? 2 semanas lo hicimos. Y entonces Bueno, integramos, como somos vinculadores normales y naturales. Es que espera, porque es verdad. Hicimos pensando mañana. Te voy a decir cuál es mi talento. Puedo enfocar talentos. Pero, oye, ella no es mala. Bueno, hace falta también, o sea. Firmamos un contrato donde ella se lleva el 75%. Mira, Como buena manager. se lo merece. Como buena manager. Yo siempre me cuelgo de su trabajo, ¿viste? Como buena manager, cabrón. Tú eres la manager perfecta. Yo le dije que 80 está bien. Que 85 estaba bien. Está Yo me bien. quedo con mi 15, no pasa nada. No hay problema. Mis hijos los mantiene mi suegra. No, y entonces
Bueno, entonces integramos todo en ese proyecto, el rollo localista, el rollo de manejar cuestiones de el barrio de los sapos, la pandemia, en fin, hicimos muchas cosas. Y integramos los derechos de los niños. Bueno, cuando ya estaba el proyecto, no nos hablan, no se aparece, no nos contestan. Y le digo a Doria, los gostean. No nos contestan. Los gostean grueso. Y entonces le digo, ¿sabes qué, Doria? No nos conocíamos muy bien. ¿Sabes qué? Quiero ir. No quiero que nos digan enfrente, en mi cara, que no queremos o que sí queremos. Entonces llegamos con los policías y lo mismo. Ay, está ocupado. Ay, no sé qué. Sí, ¿no? El fulano que nos pidió. Y entonces yo le digo, yo voy a entrar, pase lo que pase, y si quieren echar, o sea, yo muy dramático, si me van a disparar, dispárenme, pero yo voy adentro a que me den en mi cara, me digan que no quieren nada de esto. Que me manden la chingada, pero ajá, yo hice el proyecto y me van a tener que decir por qué no o por qué sí. Hasta que ya sale el fulano enchiladísimo y ya pues dinos por qué sí, por qué no. Yo no les puedo dar ninguna respuesta. Pues a alguien, si no eres tú, alguien. Entonces ya acabamos con el director de ahí. Y estaban en rollos de empresa, de que estaban saliéndose los de un grupo y iban a entrar los de otro grupo. ¿Se me explicó? O sea, el rollo del sindicato, esto, aquello. Y todo este proyecto de televisión y radio estatal está subutilizado. Cuando en realidad lo que tendrían que hacer esos fulanos es abrirle la cara, promover a todo el que llegue. Lo mejor de todo es que ya nos vetaron, ¿viste? Ahora ni siquiera promocionan. Ahora, la cuestión es que después me habla el director, me manda un WhatsApp y me dice exactamente qué es lo que quieres que te preguntemos. Entonces ya le pongo ahí. Porque le digo, y no me contesta. Perfectamente sistematizado en punto. Ajá. Y entonces le digo, ¿me estás ignorando? Y entonces me vuelve a contar, no, ¿cómo crees? Entonces ya ahorita no nos vetó. Nosotros lo eliminamos. Porque dijimos, o sea, habrá algún momento en que nosotros les digamos y entiendan ellos que están para la gente local, que si tú llegas con un proyecto, que lo hagas. Sí. Porque tendrías tú como precisamente una de las cosas es que no se conoce de los talentos de aquí, es que no hay difusión. Pero espera, porque no solamente fuimos fuimos a las radiodifusoras locales y todos nos dijeron, sí, ¿cómo no? Pero a la hora de la hora. A la hora de la hora no, pero la cosa es esa, ¿no? Que te dicen que sí, mientras estos nos dicen que no. Ese es un gran problema. ¿Qué? Y eso sí está bueno reconocerlo también como poblanos. Reconocernos en esa no sé si es hipocresía, pero sí es de alguna forma. Sí, o nos vemos tal, pero. Es una manifestación. A ver, ¿cuándo nos vemos? Sí, hay que ver cuándo nos vemos. Claro, y que es un problema porque, digo, yo hablaba de Córdoba, allá en Argentina, pero sin irnos muy lejos. Si tú vas a Jalapa, ves exactamente esto: manifestaciones artísticas por todos lados, ¿no? Ves la gente consumiendo arte, aunque no haya lana. Porque los jalapeños son más pobres que cualquiera. O sea, no hay lana. Pero no importa, ni siquiera se mata la lana. O sea, está la voluntad y la vocación de querer hacerlo, ¿no? Las ganas, la organización, porque la gente ahí sí se organiza. O sea, hay fandangos, ves por todos lados, ¿no? Galería de arte, que hay ya un violinista dándole ahí, ¿no? Unas jaranas, ¿no? Alguien ahí haciendo algo, ¿no? Un cirquero ahí arriba de un monociclo, ¿no? Algo. Ahora, aquí estamos tan institucionalizados y tan cuadrados que los mismos teatreros callejeros no les dice nadie, ellos mismos van a pedir permiso. No, entonces la cuestión es, hubo un mini movimiento en el 2010, yo hice un flash mob precisamente porque nos estaban tratando de dar a entender en todos los medios de que el arte afuera estaba tan peligroso que te quedarás en casa viendo televisión, ¿no? Y la onda es, sal a las calles, haz la tuya. Los sapos en los 80 era un hervidero de jóvenes, ahora vas y los sapos están vacíos, ¿vale? O sea, el centro histórico está lleno de una gente que quién sabe de qué. ¿De dónde son? Perfil, ¿no? O sea, entonces,
Porque además en toda esta trayectoria lo más importante es que se ha perdido la identidad o no se ha acabado de construir una identidad poblana. Artística, ¿no? Sí, a ver, Porque, no, porque para no, eso hay una pero- identidad poblana que tiene que ver justamente con esto, o sea, Sí. con lo cuadrado, con el decir, ay, está haciendo música en la calle, ay, pinche, qué pedo con este pinche Ahora, muerto de hambre, o ese, además- recórramelo, que me ensucia el paisaje, güey, ¿no? No sé, cualquier cosa. Además Ahí de está la eso, identidad poblana. puedes tú vivir en Puebla, puedes ser poblano, pero si no perteneces a determinado fenotipo, a determinada cuadratura, nunca O a eres cierta poblano. élite, ¿no? Claro. Nunca eres poblano. Aquí te han discriminado. O no Me discriminado. he corrido de la pero- calle varias veces. Sí, yo solía tocar mucho en la calle. Ujú. Cada vez que venía a Argentina, por ejemplo, yo ya lo tomaba como práctica, ¿no? De irme al centro a hacer lana. Y sí me corrieron varias veces. De los sapos, del Zócalo, donde, pues, enfrente de la Zapata, en el Carmen, ¿no? Por todos lados, ¿no? Dando vueltas ahí con el saxofón por todos lados y te corren a patadas, ¿no? Y que me ha pasado en otros lugares. No es exclusividad de Puebla, pero justamente esos otros lugares donde me pasó, pasa exactamente igual que en Puebla. Ajá. No hay manifestaciones artísticas, no hay desarrollo de la cultura, la gente está en su auto y para el auto y nada más. No hay más que el consumo meramente capitalista y arte cuando viene Shakira, Ajá, exacto. Daddy Yankee, ¿no? O sea, a un superestadio y listo, ahí está el arte. Precisamente eso es lo que me sorprende. Yo venía mucho con una prima que está en la zona habitacional Agua Santa y un día veo que ponen un estrado y luces y todo y viene una actriz, una cantante de esas pues, de Televisa con todo el rollo, cuánto le han de haber pagado y lo que significa el pueblo pan y circo. Claro. Te voy a contar una anécdota. Dime. Bueno, a ti también, pero a él le va a sonar más. Resulta que yo hace unos ayeres era era vocal de vecinal en el comité de adjudicaciones. Y yo entré pues más o menos como en enero o algo así, ¿no? Tampoco me duró mucho el chiste porque yo dije, hay que salir corriendo de aquí. Porque si no te puedes contaminar. No, deja contaminar. El hígado no me daba y además Sí. no quería volverme cómplice, Claro, ¿no? sí. Porque pues lo están mirando, ¿no? Así es. Bueno, entonces había una gran discusión que yo no entendía y era porque en la comida de fin de año de los trabajadores del ayuntamiento ya estaba decidido, ya estaba pagado el grupo, bla, 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 y era un hipercuentón. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son estos grupos muy comerciales que están de moda, no sé qué, no sé cuándo, pero además, sin meternos en la sobrefacturación, era que no se había decidido en el comité de adjudicación. Era unilateral. ¿no? Ya era parte del pacto de la transición. Claro. Claro. En cosas tan, digamos, periféricas, está todo este daño que se le ha hecho a la cultura. Sí. Y no solamente en Puebla, yo creo que es a nivel nacional. Y que por eso es que estamos siendo también consecuentes para ir mañana, el Tour de Tlaxcala, a decir, esto no puede seguir pasando. Es que es muy centralista. Mira, yo que vengo de Ciudad de México, la cuestión es eso. Si no sucede en Ciudad de México, no sucede. No sucede, te lo Entonces, o en Jalapa, ¿no? Te digo, que son los únicos centros donde puedes encontrar a alguien. ajá, ahora lo que yo siempre pongo de ejemplo es que en Monterrey, sea lo que sea y como sea, porque bueno, ellos huelen dinero y respiran, o sea cualquier cosa, Ahí está el si vas a oxígeno. ganar dinero, Ahí está el oxígeno. si vas a ganar dinero, Dame mitad del sí, oxígeno. Ah, dólares. Ah. vas a ganar dinero, sí, adiós mamá. Pero hacen hay toda una estructura mercantil de lo que es el espectáculo. Sí. La televisión es muy famosa allá, producen. El teatro nos contabas ayer. Ajá, lo que decía yo ayer. Allá la gente hace gente, o sea, reconocida, hay gente de teatro
que cumple 40, 50 años de existencia de teatro. Sí, del amor. Comercial o no, pero hay gente que es el teatro tal y el teatro tal, ¿no? Y hacen sus íconos. Aquí no. Porque incluso nos decían nos han dicho varios entrevistados, fulanita de tal es una gran actriz. Pues puede ser, pero nadie la conoce. Claro. En 5 Radio hay una chava que hace teatro y hace circuitos y todo ese rollo, y supongo que tiene años de ser actriz, pero no es reconocida por la gente del mercado, de las escuelas, y eso tendría que ser. Claro. ¿No? Sí, de hecho, ya que estamos en anécdotas, me hicieron recordar una de las vueltas cuando estaba en Argentina, que vine para acá. Vine a una fiesta en la casa de una amiga, acá en Bogotá. Y fue muy loco porque la fiesta hermosa, ¿no? Así cotorreando, todo el mundo cotorreando. De repente llegó una banda como jaraneros, ¿no? Soneros, chavitos. Eran mucho más chavos, o sea, eran por lo menos 10 o 15 años más chicos que yo. Y para mí era maravilloso ver jaraneros en una pinche casa, que acá es muy raro verlos, ¿no? Y de repente, los chavos tocando. Bueno, acá es donde está el centro de la anécdota, ¿no? O sea, los chavos empiezan a tocar así furiosos, cantando, toda la cosa. Y de repente viene un güey, así, al estéreo. ¡Pac! No, es cierto. Sí, así, derecho, al estéreo. No, ya que estos pendejos, así, ¡pac! Se acabó el son. Se acabó la jarana a la electrónica, papá. Y ahí es cuando me quedó claro y dije, no, claro, esta ciudad está muy complicada. Sí. Muy complicada. O sea, ¿cómo la gente va a apreciar más? O sea, el botoncito ahí, que los chamacos se estaban ahí poniendo como locos y que encima están tocando bien, están cantando, están metiendo... Por más que no canten bien. Y estaban generando. Están generando algo, ¿no? Estaban Y es ahí. como, ¿cómo le vas a cortar eso por una pinche música electrónica que ya... Ya, ¿viste? Todo bien, o sea, no, todo bien con la música electrónica. Pero... Ahí es donde ves en dónde están nuestras mentes, ¿no? Pues yo voy a cerrar con un broche de oro porque todo el mundo dice, es que Puebla es un mercado muy complicado, es que la ciudad es muy complicada. Y mi resumen, muy penosamente, y como dicen los ñaños ecuatorianos, lastimosamente, todo está basado en la ignorancia. Porque Puebla se ha vestido de chauvinismo viejo, caduco y arcaico. Sí. Ya no existe ese chauvinismo cultural, Hace mucho que murió. Hace mucho que murió, y además los mismos poblanos se han encargado de no solamente enterrarlo, sino olvidarlo y chao. Claro. Ay, esto lo que tú estás diciendo es una manifestación cultural clara de una profundidad increíble De ignorancia. de ignorancia. Sí, porque por ejemplo, y hablando de esto, también para cerrar, es cómo es posible que público hay, pero es un público muy pequeño. No, pero además muy fundamental, muy básico. Porque llega Peppa Pig y entonces se llena el teatro de la ciudad. ¿Sí? Llega el estadio Cuauhtémoc. y siempre digo esta de anécdota. Llega Niurka Marcos, siempre lo digo. Llega Niurka Marcos y viene con la obra Se me sienta al teatro del circuito del Complejo Cultural Universitario y se llena. Yo conozco, bueno, hace muchos años, yo supongo que es la misma, una mujer nefasta que estaba a cargo de traer los eventos culturales, y ella fue la que empezó a meter toda la cuestión comercial de una manera brutal, porque ella es así. Eso es lo que su mentalidad no da para más. Si entonces esto va a ser lo que estamos haciendo Dolia y yo, y ahora tú y los que vengan, se llame contracultura, va a ser un movimiento de contracultura. Sí. ¿Sí me explico? Y yo sí siento que... Y ahí sí es fundamental los chamacos, ¿no? O sea, empezar a cambiar la mentalidad de los chamacos y decir, loco... primero es como... abre el espectro, cabrón. O sea, no te claves ahí, ¿no? Que es ayudar a los chamacos también a ver otros aspectos, ¿no?
Porque si no, vamos a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo lo mismo, ¿no? Que esa es una de las cosas, no solamente llevarles cuando yo empiezo a ver el mercado que hay en Ciudad de México con respecto al contenido, digo, pues los que vayan a ver a Fred Roldán, pues mejor vayan a ver mi obra, ¿no? Que está integrada la escenografía con el vestuario, con el texto, ¿no? Esta es una obra totalmente congruente. Todo eso, ya no tener que irte a Ciudad de México, sino obligar a que se haga aquí. De acuerdo. Y entonces estamos en eso, ya no tenemos nada que hacer, ya cerramos puertas del pasado, estamos Gloria y yo de aquí para adelante a poder abrir un camino, y esta es la Casa Taller Vinculación Creativa, donde este espacio es multidisciplinario, funcional, donde va a ser un foro para cuentacuentos, para hacer teatro en atril, pero también, si no existe el rollo del contenido, a incentivar a que la gente haga sus obras de teatro, las escriban y que por lo menos las vean en teatro en atril, ¿no? Generar la necesidad, generar los movimientos culturales. Y es lo que vamos a hacer, les digo a ustedes ya para terminar, que vamos a empezar y mañana vamos ¿a dónde? A Tlaxcala. ¿Y quién va a ir con nosotros? Mañana vamos Oye, ya casi. Mañana vamos a ir en La sombra con una pistola. Va por su lado, nadie lo obliga. No, vamos. Mañana vamos con la metralleta, pero de papel. Metralleta cultura. Sí. A disparar para todos lados. No, finalmente, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así es. Entonces vamos a hablar acerca de eso y a ver cómo nos va, ¿no? Totalmente. Y lástima que terminó el festival de hoy. ¿Verdad? Es memoria colectiva. Entonces me voy a parar. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Chao. Me voy a parar y voy a cerrar. No digan nada hasta que yo les diga. Ok. Sí, nos ha pasado. Sí, no digan nada que no se pueda.